Capítulo 68. Osteogénesis. Nashrak arrancó su chopa del cuello del Astartes, sacudiéndolo para quitarle un poco de sangre. No sabía qué esperaba el idiota. Era uno de los inmortales, los guardaespaldas y teniente de la bestia, y su oponente era solo un idiota con una armadura brillante. Se dio la vuelta y vio que su equipo se arrastraba detrás de él, comprobando 2 veces los cuerpos en busca de algo útil y asegurándose de matar a todos los heridos. Fasekoka y Sakvar estaban sentados encima de un tanque destrozado, comiendo un bocadillo rápido de la tripulación carbonizada antes de que todos tuvieran que seguir adelante. Wirag y Dogsog estaban mostrando sus nuevas Snatskins, viendo cuál de ellas podía convertir los vehículos averiados en pasta antes. Se preguntó distraídamente qué estaría pensando Gorblock cuando le trajeron todo este equipo útil, tal vez incluso. De repente, el cielo rojo opaco se volvió de un verde ardiente. Nashrak se dio la vuelta y contempló horrorizado la bola de fuego verde que se expandía rápidamente. El templo Gargante, donde la bestia había estado dirigiendo la lucha, había explotado. Nashrak vio su cabeza colosal elevarse como una nave espacial, tan rápido que pensó que probablemente atravesaría la atmósfera y comenzaría a orbitar el planeta como una luna artificial. Nashrak supo de inmediato que la bestia estaba muerta. Los buenos sentimientos que tenía cada vez que la bestia daba una orden se esfumaron como el agua que se cuela por un colador. Él y sus muchachos se quedaron boquiabiertos mientras la bola de fuego se transformaba en una gigantesca nube en forma de hongo, con una luz verde que resonaba en su interior. Bueno, ¿y ahora qué? La pregunta de Wirag rompió el silencio, pero Nashrak no era de los que dejaba pasar una oportunidad. Es obvio, idiotas. Soy el nuevo jefe. Eres como Sol. Fasekoka se levantó de su percha y miró a Nashrak con el ceño fruncido. Eran casi exactamente del mismo tamaño, aunque Nashrak pensó que él era más alto y, por lo tanto, digno del título. ¿Quién te nombró nuestro nuevo caudillo de guerra, Lo hice, ahora mismo, idiota. No voté por ninguno de los dos, dijo Sakvar desde lo alto del tanque en llamas, mientras apretaba distraídamente el gatillo de su escocha. De hecho, creo que sería un mejor caudillo que cualquiera de ustedes. No, no lo eres. Dogsog levantó su Snatskun y vació sus 30 cañones en Sakvar, convirtiéndolo rápidamente en poco más que vapor en el viento. Nashrak saltó hacia Dogsog, decidido a garantizar su propia seguridad y eliminar a otro competidor que intentaría ocupar su lugar. Mientras comenzaba a golpear la cabeza de Dogsog, escuchó a Fasekoka hacerle lo mismo a Wirag y sonrió. Un idiota menos al que criticar. No era la primera vez que se veía obligado a ver a otros pelear, pero sí la primera vez en la que realmente sentía que no podía hacer nada por nada. Irónicamente, la mayoría de sus fuerzas se unieron a él para observar el planeta en lugar de luchar entre sí. Los orcos estaban demasiado ocupados destrozándose unos a otros en la lucha interna por el poder como para notar o incluso preocuparse de que las flotas Eldar e Imperial estuvieran en órbita. Uno tras otro, los elevados se declararon la nueva bestia, solo para estallar en peleas entre ellos, matando o paralizando a su oponente y luego siendo asesinados rápidamente por un tercero. La mayoría de las defensas del vacío que aún estaban intactas también se habían silenciado, sus operadores ahora se golpeaban entre sí en lugar de ocupar sus puestos. Izuku extendió la mano y se frotó la frente, sintiéndose ligeramente frustrado porque su dolor de cabeza no desaparecía. Luego miró hacia abajo y recordó dolorosamente que estaba intentando masajearse las sienes con una mano que ya no existía. Un suspiro escapó de sus labios mientras cambiaba de su mano izquierda a su derecha, su dolor de cabeza ahora era peor, incluso cuando presionaba contra su cráneo con su mano intacta. Hacer que crezca de nuevo uno de tus brazos es una tarea bastante sencilla, dijo Eldrad desde su costado, mirándolo con una expresión que aún no podía identificar. El Eldar parecía ser un anatema para el concepto de franqueza, en lugar de enmarcarlo todo de la manera más discreta o circular posible. Traía a su mente recuerdos difusos de su infancia, emociones y protocolo social. Soy muy consciente de ello, pero no deseo ser una carga para ti y tu familia. Si la mitad de lo que me han dicho sobre los Eldar es cierto, entonces cada uno de tus guerreros de aspecto es una pérdida casi irreemplazable.
Izuku miró al ser que estaba a su lado, haciendo una mueca por lo extraño que era. Cada instinto de su cuerpo le decía que la criatura a su lado estaba fingiendo ser humana, aunque tal cosa no fuera cierta. Los Eldar eran simplemente la expresión más pura del valle inquietante que jamás había experimentado. Sus gestos, su apariencia, prácticamente le gritaban que los reconociera como humanos, pero todos eran demasiado diferentes. Aún más preocupante era que Eldrad parecía estar genuinamente interesado en él, pero Izuku no podía comprender por qué. Agradecemos su preocupación, pero en última instancia es innecesaria. Estábamos bien preparados para el asalto, con la primera oleada de nuestras fuerzas compuesta casi en su totalidad por guardias espectrales y señores espectrales. En cuanto a nuestros guerreros, las bajas fueron notablemente bajas dada la naturaleza de la lucha. Puede que seamos una raza moribunda, Crerokan, pero aún no estamos muertos. Izuku suspiró de nuevo, y justo cuando pensaba que el desdén casual hacia los humanos había desaparecido, volvió a aparecer. Aunque para ser justos, Eldrad era prácticamente un modelo de tolerancia en comparación con los demás Eldar. Recordó un incidente en el que uno de los guerreros de aspecto Eldar, poco después de despertarse, había intentado atacar a uno de los médicos simplemente porque el humano lo había tocado. Le dieron ganas de suspirar de nuevo, pero se contuvo. Volvió a concentrarse en el mundo que tenía delante y vio la guerra en toda regla que se desarrollaba en su superficie. Realmente quería que esta mierda terminara, volver a Terra y dormir un mes seguido. La migraña que amenazaba con partirle la cabeza no le hacía más fácil pensar en esas cosas. Se pasó el dedo por la armadura sin hacer nada, pasando el dedo por cada ranura y hendidura de su coraza forjada por el Primarca. Mientras lo hacía, sintió que la melancolía lo invadía y amenazaba con convertirse en desesperación. Al fin y al cabo, su creador ya no está. Vulcan no había regresado. Su hermano mayor había caído de la órbita, se había quemado hasta quedar reducido a átomos en la atmósfera y había regresado desnudo pero ileso apenas unas horas después. Habían pasado días y no había señales de él. Toda la materia biológica que tenían a mano era la sangre que había salpicado su armadura, cuyo mármol arrugado ahora descansaba en una bóveda de éxtasis en algún lugar. Extendió la mano hacia la botella de líquido que le habían encomendado beber, esta vez extendió la mano primero con la derecha en lugar de la izquierda y la recogió, tomando varios sorbos grandes antes de volver a dejarla. Sabía a cloaca podrida, pero no iba a ir en contra de una orden de los médicos. Permanecieron en silencio un rato más, antes de que Eldrad volviera a hablar. Te elogió, ¿sabes? Izuku lo miró. ¿Te refieres a Vulcan, correcto? Él asintió, sí, lo hago. Me encontré con él algunas veces después de que dejó tu mundo de cuna en su cruzada de un solo hombre. Cada vez que hablé con él, nunca dejó de hablar efusivamente de ti, siempre te tenía en alta estima. No estoy completamente seguro de por qué. Izuku se rió entre dientes, para ser honesto, tampoco estoy seguro. Solo soy un humano, y él era mucho más. Debería estar hablando efusivamente de él en lugar de lo contrario. Se sentó en silencio por un momento, antes de recordar algo. Me llamaste Crerokan antes. ¿Qué significa eso? Eldrad dejó escapar un sonido que Izuku no supo distinguir entre una tos y una risa. Perdóname, joven Izuku. Los nombres de los Eldar suelen ser silábicos, ya sea para definir nuestras líneas familiares o como un rasgo destacado. Mi padre, Azarnil, por ejemplo, su nombre es una combinación de Azarn, que significa el banco de piedra, en honor al mundo rocoso en el que creció su familia, y Nil, que significa amante. No estaba seguro de qué tipo de historia o familia tenías, así que te di tu propio nombre. ¿Qué significa Crerokan? Arqueó una ceja inquisitivamente. Eldrad sonrió con picardía, luciendo extrañamente la emoción humana en sus rasgos angulosos. Significa pequeña vegetación o joven portador de vida según el contexto, pero el idioma Eldar es increíblemente variado. Por ejemplo, en el dialecto Kaelor significa hijo de Isa, aunque no estoy muy familiarizado con el idioma particular que usaba Mundo Astronave antes de su desaparición. Izuku se rió de nuevo. Bueno, en ese caso, tal vez tenga que aprender Eldari para poder comprender completamente todos esos matices. Tal vez pueda darte un nombre a cambio en algún momento.
Eldrad se rió entre dientes al oír eso, y el sonido era casi musical. Quizás te lleve unas décadas dominarlo lo suficiente como para que ningún Eldar te escuche con ganas de arrancarte la lengua. Él solo dejó escapar un suspiro. Bueno, si hay una cosa que tengo a mano de sobra es tiempo, ¿no crees? Además, creo que a Magnus le encantaría tener un cambio de ritmo. Agotarse constantemente hasta el borde debe ser bueno, agotador. Eldrad asintió brevemente ante esto. Sí, creo que sí. Luego ahuecó una de sus mejillas, e inclinó la cabeza en un ángulo increíblemente preciso. Todavía no puedo entender la razón por la que rechazó mi oferta de enviar un grupo de curanderos para ayudarlo. No solo habrían podido detener cualquier deterioro adicional en su emperador, sino que también lo habrían ayudado en la curación psíquica. Luego agregó, como si se le ocurriera después, o al menos ayudarlo a recuperarse después de que haya terminado. Izuku se encogió de hombros, pero inmediatamente se arrepintió del movimiento, ya que le tiraba de los puntos y de la compleja red de gasa que rodeaba su hombro. Creo que quiere hacerlo solo más por terquedad que por creer que es la mejor manera de proceder. Casi lo compararía con la flagelación por lo decidido que está a soportar la carga solo. Eldrad se quedó en silencio por un momento después de eso, luego emitió un ruido que casi podría confundirse con una risa. Él realmente es el hijo de su padre, en cierto modo. Pesada es la cabeza que lleva la corona, ¿verdad? No sabía que conocías modismos humanos. No es solo un modismo humano. Los Eldari han estado ascendiendo. Eldrad se aclaró la garganta. Han estado ascendiendo durante millones de años antes de que los humanos desarrollaran siquiera el lenguaje escrito. La tensión del liderazgo es un concepto universal entre las razas civilizadas, salvo quizás los orcos. Y sus antepasados fueron lo suficientemente educados como para ser amables al hablar con ellos, al menos según las fuentes que sobrevivieron a la caída. Es una verdadera lástima que yo naciera demasiado tarde para conocerlos de alguna manera significativa. Si hubiera sabido que algunos de ustedes podían ser tan entretenidos, habría hecho esfuerzos por estar cerca. Hizo una pausa por un momento, luego levantó una mano y separó el pulgar y el índice en un espacio diminuto. Solo un poquito. Mis interacciones con tus hermanos durante tu guerra civil me dejaron teñido de mis percepciones de la humanidad. Me alegra ver que han sido refutadas. Sí, Izuku miró hacia otro lado y volvió a bajar la mirada hacia el planeta que parecía desgarrarse en dos, mientras los orcos luchaban contra la fuerza de respuesta imperial, y entre ellos con un desenfreno temerario. Refutado. Permanecieron en silencio durante un largo rato, simplemente observando cómo aparecían puntos de luz en la superficie y luego se apagaban. Millones de humanos, miles de astartes y millones de orcos se dedicaban a una crueldad crónica y sostenida. Después de un largo rato, Eldrad habló de nuevo. Creo que debería irme y no volver a exigir más de vuestra hospitalidad. Pero antes de irme tengo algo que ofreceros. Hizo un gesto con la mano hacia una criada que había permanecido tan inmóvil que Izuku se había olvidado por completo de ella. Ella hizo un saludo militar antes de salir de la habitación. Eldrad se volvió para mirarlo, sus ojos estrellados parecían casi nublados ahora. ¿Sabéis lo que es el Bonesing? Cuando Izuku negó con la cabeza, continuó. La mayor parte de nuestra tecnología está hecha de hueso espectral, un material psicorreactivo. Crear hueso espectral nuevo es casi imposible, pero una vez que tienes uno, puedes hacerlo crecer como un organismo vivo aplicándole con cuidado energía psíquica. Aquellos que se entrenan para hacer esas cosas se llaman Bonesingers, ya que son sus canciones psíquicas las que nos permiten usar el hueso espectral de la forma en que lo hacemos. La criada regresó a la habitación con una gran caja con forma de ataúd. Levantó la caja con facilidad y la hizo girar sobre su cuerpo para que quedara a la altura perfecta para abrirla. Con la facilidad que le da la práctica, abrió el ataúd y quedó al descubierto una pequeña franja de material grisáceo rodeada de un acolchado negro. Eldrad agarró la astilla y la sostuvo a contraluz. Era una cosa diminuta, de apenas unos centímetros de largo y apenas 1 centímetro de ancho. Estaba afilada en un extremo, mientras que el otro se partía en 5 protuberancias desiguales. Asintió para sí mismo antes de entregarle la astilla al sirviente.
Miriel es una de mis mejores cantahuesos y te cantará un reemplazo para lo que has perdido. Los ojos de Izuku se abrieron de par en par, el gris se reflejó en sus ojos verdes. Miró a Eldrad, la expresión del alienígena era completamente ilegible. ¿Por qué? La palabra salió tensa, casi ahogada por la emoción. ¿Por qué nos ayudas tanto? ¿Por qué me ayudas tanto? Cualquier rastro de alegría o camaradería había desaparecido del rostro de Eldrad, reemplazado por el frío cálculo de la profecía. Izuku vio que los rasgos y gestos antropomórficos practicados se desvanecían, el acto que Eldrad había adoptado para parecer más humano se desvaneció en un instante. Todo el comportamiento del Xeno había sido una fachada. El Ranadandra está llegando, Izuku Midoriya. Ya sea en un solo año o en 10.000, está llegando. Y te guste o no, los destinos de los Eldar y del Imperio están vinculados. En cuanto a ti específicamente, se inclinó cerca de su oído, su abrumadora resonancia psíquica hizo vibrar los dientes de Izuku en su mandíbula. Izuku rara vez sentía fenómenos psíquicos, ya que solo Malcador, Magnus y el Emperador eran lo suficientemente fuertes como para abrirse paso a la fuerza bruta a través de los efectos de su origen de otro mundo. Eldrad ahora se unió a esa lista, ya que el alma de Izuku se estremeció con cada palabra que pronunciaba el Eldar. Si vas a desempeñar tu papel en el próximo regicidio, entonces necesitarás mantenerte en plena forma. El juego no puede tener un quinto jugador, depende demasiado de él. La mesa fue negada por el espíritu de venganza, y será negada una vez más por el rencor de los aurelianos. Juega tu papel en el futuro, Kerokan, o dejará de existir. Con esas crípticas palabras, se volvió hacia la cantante de huesos y asintió. Con una gracia inhumana, colocó la astilla de hueso espectral contra su hombro, la punta atravesó su gasa y se clavó en la carne de su torso. Inhaló profundamente y comenzó a cantar. No era música, no en el sentido convencional de la palabra, pero una canción era absolutamente la mejor manera de describir la sensación. Una canción sin palabras pero llena de letra. No se escuchaba ningún tono, pero era una hermosa melodía. Sin significado pero llena de emoción. El dolor le subió por el hombro y se puso rígido como si le hubieran arrancado un nervio. Cerró los ojos con fuerza y empezó a gritar. Un sudor frío le recorrió todo el cuerpo cuando el hueso espectral se le clavó. Se le enganchó en los nervios, le tensó los músculos y le quemó los huesos. No pudo contener la agonía que sentía y lágrimas calientes le corrieron por el rostro mientras gritaba hasta que se le quedó ronca la garganta. Y mientras él gritaba, la canción continuó sin hacer caso. La canción hizo eco. Su ruido psíquico, portador de la promesa de curación y dolor en igual medida, resonó a través de la eternidad. Recorrió las colinas y los valles del jardín, las almenas de la fortaleza, los brazos del trono e incluso las torres del palacio. Captado por los análogos de los órganos sensoriales o los micrófonos mecánicos, el rebosante mar de conciencias abortadas agregó su trino a la canción como si fueran relés demoníacos. Perdió gran parte de su identidad mientras viajaba por el mar de las almas, perdiendo su carácter distintivo y llevando solo una pequeña parte del mensaje que una vez mantuvo tan cerca de sí. Entonces, el suave lamento, el eco de la canción, reverberó por los pasillos y pórticos de metal hasta llegar a una enorme sala del trono. Los cortesanos y los sirvientes, aunque tal vez la palabra sirviente demonio sea más precisa para la mayoría de ellos, detuvieron su galantería ante el ruido. Incluso tan lejos de su origen, muchos se relamieron los labios al sentir el dolor mientras el sonido, cada vez más distante, se abría paso entre los suplicantes aduladores y sirvientes, y llegaba al oído de la realeza. Y la mente del rey de ninguna parte, llena de espinas y amargura, rencor y odio, se llenó de una alegría perversa. El tipo de alegría que solo se puede tener al ver algo que desprecias por completo con profundo dolor. La alegría que siente un niño cuando se entera de que su abusador es golpeado por sus padres a puertas cerradas. La alegría que siente un noble cuando se entera de que su hermano ha sufrido un ataque cardíaco fatal y que ahora es el sucesor del trono. La alegría de un padre cuando su hijo desaliñado y cruel es hospitalizado por su propia falta de cuidado de sí mismo.
porque incluso a pesar de la interferencia, y de que era virtualmente indistinguible de cualquier otro ruido psíquico en lo profundo del ojo, aún podía sentir su origen en las notas. Después de todo, nunca olvidas a quien te dio tu nombre. Izuku no estaba seguro de cuánto tiempo pasó hasta que la cantante de huesos dejó de cantar su canción. Cuando su mente se recuperó del dolor, todos los Eldar ya habían abandonado la flota. Se habían llevado a sus heridos, y habían prometido pagarles con piedras de alma confiscadas, y se habían ido sin dejar rastro, o casi sin dejar rastro, mientras Izuku miraba la mano blanquecina, que estaba medio curvada en su regazo. Se movió ligeramente y luego se desenrolló. Una sensación extraña resonó en su mente, incluso cuando la mano se levantó y sus dedos se estiraron. Agarró la muñeca con su mano normal, curiosamente hizo un puño y luego lo giró, sintiendo el calor de su verdadera mano y el frío de su nueva. No era suya, pero de alguna manera era incluso más no suya que su pierna protésica. Su pierna de metal estaba hecha de metal frío, y no había forma de confundirla con otra cosa que no fuera la pieza utilitaria de ingeniería humana que era. Esta mano estaba casi viva, y eso lo desconcertó más que cualquier otra cosa. Siguió esperando sentir el calor de su antigua extremidad cuando juntó las manos, pero no había nada más que la frialdad del hueso espectral psicorreactivo. Mucho más desagradable era su peso. Era considerablemente más ligero que su extremidad anterior, con apenas 3 kilos. Moverlo era difícil, ya que respondía demasiado a lo que estaba acostumbrado. Recordaba vagamente lo que Kaul le había contado sobre las primeras versiones de la servoarmadura de los Astartes y los guerreros trueno. Los servos estaban tan volcados que los trajes a menudo herían o mataban a sus operadores. Levantar una mano podía hacer que el traje respondiera con tanta fuerza que el brazo se partiera limpiamente en dos, o un suave giro en la cintura cortaba la columna vertebral de un hombre. Su nuevo brazo no tenía suficiente fuerza sobre el hombro para lastimarlo de una manera tan extrema, aunque eso era un pequeño consuelo cuando incluso las acciones menores eran incontrolablemente rápidas. Era como si un cachorro demasiado ansioso que no podía decidir qué hacer con sí mismo estuviera pegado a su torso, revoloteando rápidamente de un lugar a otro mientras intentaba recuperar el control. También era increíblemente extraño, parecía más un entramado hueco de hueso gris que otra cosa. Cuanto más lo estudiaba, más incompleto parecía, como si faltaran cosas en su construcción. Los dedos estaban ahuecados por una ranura profunda en la parte superior. Luego estaba el agujero en el medio de la palma que, al examinarlo rápidamente, parecía extenderse una buena distancia hacia su nueva extremidad. Se dio un golpe experimental en la parte superior del brazo. Emitió un ruido ligeramente hueco, lo que le indicó que el agujero de su palma continuaba a través de todo su brazo y llegaba hasta su hombro. Pasar los dedos sobre la superficie le mostró que era increíblemente áspera y tenía múltiples ranuras. Las ranuras más profundas tenían una decoloración suave, que parecía más gris que el blanco roto o el alabastro del que estaba compuesto el resto de la extremidad. Formaba un patrón complejo y entretejido, o tal vez simplemente recordaba a un patrón. Tenía las mismas posibilidades de tener alguna importancia espiritual intrínseca para los Eldar que para un Eldar juvenil al que le daban análogos de crayones y le decían que se volviera loco. Izuku giró el hombro con cuidado, probando la sensación y acostumbrándose lentamente a la extremidad extraña. Miró hacia abajo, al punto de unión entre la carne y el hueso, y vio filamentos tan finos como alambres entrelazados como hilo a través de su músculo y piel. Será mejor que vaya al boticario con esto, de lo contrario Vanya me desollará vivo. La vería antes de lo que pensaba, a juzgar por la comunicación de la flota interceptada por Balmung. Entre su desmayo en el Gonesingin y ahora, la flota había roto el bloqueo en Ullanor y ahora viajaba de regreso a sus diversos puertos de origen, cojeando y brutalizada, pero con vida. De pie y tomándose unos minutos para acostumbrarse a su nuevo equilibrio desequilibrado, comenzó a caminar por el Apothecarium, pasando por camas ocupadas por guardias y soldados de la armada heridos por igual. Había pocos astartes, los que estaban heridos o bien eran capaces de curarse de sus heridas con su curación natural o pronto serían enterrados en acorazados, y había pocos fuera de esos dos extremos. Pasó por una de las únicas camas ocupadas en el ala de Astartes.
vio a uno de sus hijos, con profundos cortes en su ceremita. Una huella de mano ensangrentada estampada en el centro de su placa pectoral, demasiado grande para un humano pero demasiado pequeña para un orco, con vetas de sangre dejadas atrás cuando los astartes heridos cayeron. Se había quitado el casco para mostrar su rostro magullado, y tubos llenos de coagulante y otros productos químicos médicos fluían hacia su interior como un latido del corazón. Miraba hacia adelante, inmóvil o sin parpadear. Reconoció la armadura del hombre después de un momento. El descolorido sigilo ultramarine debajo de su rango apenas era visible debajo de la sangre y las vísceras manchadas. Astropius, sacando la silla solitaria de una mesa cercana, se sentó junto a su hijo, moviéndose ligeramente ante la mención de su nombre. «Mi señor», dijo con voz débil y sus ojos se volvieron lentamente hacia él, como si estuvieran nublados por las drogas. «¿Está usted bien? ¿Estás bien?», pregunta el hombre postrado en la cama. Izuku soltó una media risa, dándole una palmadita a Astropius en el hombro. «Estaré bien pronto, y tú no tardarás en recuperarte». Se estiró para coger el peto y le quitó un poco de suciedad. Una profunda tristeza lo invadió cuando miró la huella de la mano del tamaño de un astartes. «No dejes que se olviden», dijo. «Recuérdalos por mí, ¿quieres?». Astropius asintió. «Inscribiré sus nombres y enseñanzas en mi plato, llevándolos a una gloria aún mayor en el futuro». La maquinaria emitió un pitido y otro conjunto de sedantes fluyó a través de los tubos conectivos. Astropius respiró profundamente, antes de cerrar los ojos y aparentemente quedarse dormido. Izuku se quedó un momento más, mirándolo mientras sus emociones se arremolinaban. Sintiendo sus pensamientos, Balmun ajustó los horarios tanto del apotecario jefe de los puños ejemplar como de un tecnomarine todopoderoso, priorizando silenciosamente el cuidado de Astropius. Se dirigió hacia la bóveda criogénica, donde se almacenaba la semilla genética recuperada de los caídos antes de que se usara para crear nuevos astartes, y se dirigió al columbario. En silencio, repasó el informe posterior a la batalla. Casi un tercio de los astartes reunidos habían muerto en la batalla, la abrumadora mayoría de los todopoderosos, los salamandras o los puños ejemplares. La lista estaba organizada por rango, por lo que los ojos de Izuku se dirigieron hasta la cima. Vulcan. Primarca de las salamandras. Desaparecido en combate o muerto. Izuku parpadeó ante una de las runas de activación y la lista desapareció de su vista. Ya se ocuparía de ese dolor en particular más tarde, si podía evitarlo. Pero ahora necesitaba una cabeza despejada y tranquila. Si caía en la desesperación, ¿quién uniría los restos dispersos de las salamandras? ¿Quién se aseguraría de que mantuvieran vivo su legado? Oyó las bocinas de advertencia y sintió que la cubierta de la nave temblaba bajo sus pies. Se agarró a una barandilla cercana y sintió que la nave se estremecía al salir de las fauces abiertas del Imaterium y reaparecer en el espacio real. Volvió a mirarse el brazo y se preguntó cómo se lo explicaría a Vanya. ¿Podría simplemente fingir que ella veía cosas? Quizás cubrirlo con un paño o una gasa y fingir que era una herida normal. No, preferiría dormir en su cama en lugar de en el suelo. Así que, mientras se dirigía al hangar más cercano, se preparó en silencio para la reprimenda que le esperaba. La fortaleza monasterio del Todopoderoso era hermosa, de una manera inquietante y austera. Se celebró un funeral en la misma habitación donde Izuku se había dirigido por primera vez a sus hijos y había hablado con el fantasma de Fulgrim hace tanto tiempo. 1744 soldados leales de la humanidad yacían enterrados en urnas funerarias. Después del servicio, la mayoría de los muertos serían enterrados en el columbario de la fortaleza monasterio. Allí, sus cenizas reposarían en tranquilo reposo, una paz bien merecida por sus esfuerzos. Izuku permaneció sentado incluso después de que el servicio concluyó. No podía pensar, los pensamientos y emociones zumbaban en su cabeza demasiado rápido como para que pudiera analizar o evaluar cada uno en particular. El mundo estaba en silencio para él, un zumbido sordo en el frente de su mente de ruido e impresiones. No notó los sonidos que se acercaban de ceramita sobre metal hasta que sintió una mano enguantada que lo agarraba por el hombro. «¿Qué le preocupa, mi señor?». Izuku se sacudió en su silla.
levantó la vista y vio el casco con forma de calavera del gran capellán Calmet, mirándolo con la cabeza inclinada en aparente preocupación. Solo, quiero decir, buscó palabras que no le salieron y se negaron a formarse. El gran capellán no dijo nada, simplemente quitó la mano del hombro de Izuku y le hizo un gesto para que lo siguiera. Intrigado, siguió a Calmet mientras lo guiaba por pasillos en los que no había estado antes, hacia una parte más profunda del monasterio. Finalmente, se detuvieron frente a una puerta ornamentada que Calmet abrió después de una serie de escaneos de seguridad. Las puertas se abrieron suavemente y revelaron dos filas de varias docenas de armaduras. Ya había más del doble de aspirantes dentro, que se detuvieron brevemente para ver quién había entrado y luego se apresuraron a colocarse junto a las armaduras. Uno a cada lado antes de saludar al unísono. Este es el Salón de los Héroes, dijo Calmet solemnemente. Aquí es donde honramos a nuestros mejores, más grandes o más nobles guerreros. Hizo un gesto hacia la primera armadura a su izquierda, era una sencilla armadura de poder marca 3 pintada en el blanco y negro de los lobos lunares. Quizás lo recuerdes, nuestro primer maestro del capítulo Garviel Loken. Nos tomó bajo su protección, nos enseñó cohesión y unidad. La armadura de Loken todavía estaba cubierta de suciedad y mugre de lo que probablemente era el último mundo que pisó. Las abolladuras, los arañazos y los agujeros de bala parecían casi recientes. Él ordenó que se hiciera esta sala para recordar nuestra historia y no olvidar el pasado. Se volvió hacia el otro lado, donde se encontraban dos grandes acorazados. El primero estaba claramente marcado como uno de los hijos del emperador. Rylanor, el anciano de los ritos, matador de Fulgrim, redentor del tercero. Hizo un gesto hacia el otro, un contemptor pintado con los colores del Todopoderoso. El Anacoreta. El único hijo del Orgar que permaneció leal al emperador y a la humanidad. Te ayudó a escribir la Lectitio, si no me falla la memoria. Ambos siguen en servicio activo, pero como son acorazados, están almacenados aquí hasta su despliegue. Izuku miró entre los dos chasis del contentor, con una pregunta surgiendo en su mente. ¿Por qué uno lleva los colores de All Mighty y el otro los de su legión local? Calmet los miró a ambos. Porque Rylanor ha sido redimida. Con la muerte de Fulgrim, Conrad Kurose, Horus Lupercal, Alparius Omegon y Perturabo, ya no tienen ningún poder sobre sus antiguos hijos. Cuando uno de los traidores muere, sus hijos son pintados con los resplandecientes colores de su linaje genético ahora inmaculado al morir. Izuku miró a su alrededor y vio las armaduras de amigos que había conocido, guerreros con los que había luchado al menos una o dos veces. Vio la armadura que Alparius había robado para rescatarlo de los cultistas de gorras en Littern Tertius, a la que le habían dado un nombre falso y una muerte falsa. Vio las armaduras de los 1000 hijos y los lobos espaciales, pintadas en sus vibrantes rojos y azules níveos respectivamente, de la recuperación de Prospero. Vio la armadura de Nathan y Algarro, pintada de verde todopoderoso hasta el momento en que Mortarion fuera asesinado o devuelto al redil. ¿Cómo? Izuku tenía la garganta seca y las emociones amenazaban con brotar. ¿Cuántos hay? Calmat permaneció en silencio durante un latido agonizante. Demasiados, dijo finalmente. Todos nuestros muertos sagrados permanecen aquí, con solo sus armaduras o historias para recordarlos. Pero esto no es lo que quería mostrarte. Ven, la verdadera belleza está al final del pasillo. Y luego comenzó a avanzar, el gemido de los servos de su armadura era el único ruido en el salón conmemorativo, que por lo demás estaba en un silencio sepulcral. Izuku lo siguió, observando cómo el corredor serpenteaba profundamente en el recolito de luna, con armaduras en posición de firmes durante todo el camino. Las heridas de batalla eran evidentes en sus superficies estropeadas. Cortes profundos de armas de cadena, salpicaduras de sangre, ceremita llena de cráteres, todo estaba allí y era claramente visible. Había tantos, y estos eran solo los que habían realizado algún acto heroico o mérito. ¿Cuántos de sus hijos nunca vivirían para ver un amanecer en una galaxia pacífica? Los dos llegaron a una enorme puerta de bóveda, con sellos preimperiales salpicando su superficie. Las capas más antiguas de la fortaleza monasterio son anteriores a la unificación de Terra.
Era una especie de culto genético de cierto renombre, antes de que los lobos lunares la conquistaran en la batalla que les dio su nombre, dijo Kalmat con extática reverencia. Este es uno de los lugares más sagrados de toda Luna, así que tenía sentido que construyéramos nuestro legado aquí. Antes de que Izuku pudiera hablar, el gran capellán tecleó un código en un panel junto a la puerta, y la enorme puerta circular se hundió y se deslizó como un engranaje titánico. Dentro de la bóveda había un mural enorme, que representaba a todos los primarcas en su gloria antes de que Horus se rebelara contra el emperador. Representaciones estilizadas de los 10 leales en un lado, efigies horribles de los 8 traidores en el otro. Cada uno levantó su arma personal de la que se extendía un rayo de luz. Los rayos se fundieron en una representación perfecta de Terra, iluminándola desde atrás. Por encima de todo esto se encontraba el emperador, con ambos brazos extendidos como si estuviera ofreciendo el planeta al espectador. He aquí que persistimos incluso a través de la traición. Su rostro estaba representado como gentil y afectuoso mientras su mirada estaba dirigida hacia abajo. La respiración de Izuku se entrecortó mientras los orbes dorados parecían mirar directamente a los de Izuku. Debajo del emperador había un águila imperial, sus alas pintadas como símbolos de la legión decoraban las puntas de las alas y las plumas estaban coloreadas en la panoplia de las 18 legiones astartes. El ala izquierda estaba pintada en colores más oscuros que la derecha, dando a uno la sensación de que el futuro se volvería brillante a pesar del oscuro pasado. En el centro, debajo del rostro del emperador y entre las alas del águila imperial, había un faro colosal con una linterna ovoide insertada. Lo que parecían caramanos, o tal vez agua corriente, se derramaba desde la lente central y por los lados de la torre. Y dentro de la linterna, Izuku vio una figura humanoide, con una cara parecida a una calavera y ojos verdes profundos. Izuku miró el mural con asombro, tanto por el arte que se exhibía en la obra en sí como por lo arraigado que estaba la cultura de sus hijos adoptivos. Pensar que representarían algo tan grande y grandioso para él lo dejó sin palabras. Sería mejor si pudiéramos lograr la victoria sin perder. Absolutamente. La voz áspera de Kalmat sacó a Izuku de su éxtasis, aunque el gran Gatling continuó hablando como si nada estuviera mal. ¿Es eso algo realista que desear? Absolutamente no. No en esta galaxia, no en este tiempo. Todos somos guerreros, y ninguno de nosotros pensaría 2 veces antes de morir de una manera atroz si eso significara que el imperio, como el emperador quería, se hiciera realidad incluso un solo día antes. Kalmat se volvió para mirarlo, y parecía mucho más alto de lo que su estatura comparativa sugeriría. Me gustaría pensar que nuestros padres genéticos piensan lo mismo. Vulcan murió al servicio del emperador, y para guerreros como él, como nosotros, no hay mayor honor. Lloremos por él hoy, porque mañana seremos necesarios una vez más. Izuku miró al hombre por un rato antes de volver su mirada al mural. Capellán mayor, tengo una petición. Odiaba esta nueva distracción. Había participado en cientos de conquistas con los portadores de la palabra antes de que la verdad primordial le fuera revelada a él y a su primarca. Había luchado durante 10 largos años de la herejía contra los perros falderos del falso emperador. Salvo aquella vez en que Izuku Midoriya le disparó en un ojo y lo dejó por muerto en un edificio desmoronado de su propia invención, se había sentido muy orgulloso de su capacidad para concentrarse en la tarea en cuestión. De poder perseguir sus objetivos con tenaz persistencia, sin dejarse nunca desviar del camino por las acciones del enemigo o por sus propios defectos. Y ahora estaba discutiendo consigo mismo como un lunático despotricando. Hacedle daño. Se lo merece por humillarnos y atreverse a alzar las armas contra sus superiores. No era un demonólogo ni estaba especialmente dotado para el estudio de los dioses. Claro que había escrito algún que otro tomo aquí y allá, pero lo que le estaba sucediendo en ese momento estaba tan fuera de su contexto que no tenía idea de por dónde empezar a desentrañarlo. Era esta su naciente divinidad, formándose en lo profundo de su propia alma mientras sus adoradores vertían sus almas y creencias en él. ¿Era algún tipo de posesión demoníaca, como el Galvorbak de antaño? ¿O simplemente se estaba volviendo loco? ¿Por qué no lo mataría sin más? Porque lo atormentaría y lo dejaría en paz. Si se me presenta una oportunidad, la aprovecharé sin dudarlo.
No veo razón para atormentarlo con semejante pérdida. Despotricó en voz alta, y sus cortesanos, sabiamente, decidieron no interrumpir a su señor en una de sus visiones. La nueva capa de sangre sobre la alfombra púrpura, que solía ser un sirviente mortal, fue un excelente recordatorio. Estaría angustiado, nada le causaría más dolor. Se derrumbaría bajo la presión y podrías despacharlo cuando quisieras. Estaría perdido para siempre. Rencor y odio. Dos emociones que estaban presentes en todas las razas psíquicas, pero que sin duda estaban más presentes en la humanidad que en la mayoría. Billones de personas que desprecian a sus vecinos, a sus padres, a sus hijos, a la burocracia imperial o a las innumerables razas xenos por algún desaire real o imaginario. Todos en la galaxia tienen una persona o institución a la que harían cualquier cosa por incomodar o dañar. Incluso si fuera mejor dejarlos en paz o lidiar con ellos permanentemente, causar angustia o degradación era un fruto tentador. Pero no importa si está perdido para siempre. Estará muerto para siempre si lo mato. No retrasaré mi apoteosis solo para herir a alguien a quien podría matar en su lugar. Tenía que asumir que así se sentían todos los dioses. Arrastrados por las emociones que los alimentaban, incluso si tenía más sentido lógico hacer algo diferente. O tal vez, debido a que todavía está vivo, esta es una sensación única para él. Su amargura se enroscó más profundamente en su armadura, y sintió que la sangre goteaba de su barbilla, mientras sus púas espinosas atravesaban a la criatura que alguna vez fue. De todos modos, no era como si estuviera usando su humanidad. El rey de ninguna parte no tolera, no debe tolerar, ningún desaire en su contra. Debería devolver cualquier daño 6 veces 60 veces más. Arrancadle el corazón, aplastadlo contra el suelo, alimentadle con la quimera de su propia esperanza. Mi señor, le pido perdón, pero... El rey de ninguna parte empujó la palma hacia la fuente de la voz. Sintió que la palma de su mano se abría de golpe mientras una amargura serpenteante salía disparada a una velocidad cegadora. En un instante, el idiota sirviente fue cortado en tiras, la sangre y las vísceras quedaron clavadas a la pared por zarcillos afilados como cuchillas de espinas y rebabas. Su forma seguía siendo humanoide, y el grito de dolor fue como música para sus oídos. El idiota no moriría, no de inmediato, simplemente desearía poder hacerlo. Tal vez eso enseñaría a sus compañeros a no interrumpirlo. Quizás la voz tenía razón.